Muy buenas tardes. Realmente es un placer el poder compartir con todas y todos y sobre todo construir nuevo pensamiento, nuevo conocimiento y darnos cuenta también que las tendencias son mundiales, los retrocesos abismales para las mujeres y bueno, creo que también es importante que recuperemos un poco las reflexiones que hacía Ana Silvia en torno a lo que significa para nosotras la construcción de ciudadanía en el contexto mesoamericano, sobre todo de la región centroamericana también, que como ya vieron, estamos enfrentando una serie de dificultades y de retrocesos que creo que jamás nos lo habíamos imaginado. Luego en Honduras cobra particular sentido porque también ocurre un fenómeno en el 2009, el golpe de Estado, que es una afronta total y es de veras que aniquilar el Estado de Derecho, lo que mínimamente habíamos construido en más de 30 años, en un día fue borrado y de veras que eso tiene unas implicaciones serias para la ciudadanía en general, pero en particular para las mujeres. Como ven, hay una fotografía de una mujer que para nosotras, bueno, es la primera heroína a nivel nacional. Visitación Padilla fue la promotora del voto femenino en Honduras, allá por 1956, una mujer autodidacta, feminista en su práctica y que impulsó el sufragio femenino y fue una mujer de sus tiempos, un ícono realmente y que gracias a ella y en nombre de ella es que nosotras venimos haciendo este esfuerzo de construcción ciudadana y de pensamiento feminista. ¿Qué nos ocurrió como movimiento de mujeres por la paz? Nosotras decíamos, la democracia es el sistema que mínimamente nos puede garantizar nuestros derechos, pero decíamos, ¿de qué democracia estamos hablando cuando siempre hemos tenido que luchar, siempre hemos tenido que reivindicar nuestros derechos, pero bueno, buena parte habíamos construido, habíamos logrado una lucha que se nos vino abajo con el golpe de Estado, con una institucionalidad de derechos fraccionada, debilitada, y que hoy por hoy enfrenta una serie de limitaciones y debilidades que lo puedo marcar en los siguientes aspectos. El desmantelamiento del Instituto Nacional de la Mujer, INAM, ese ente gubernamental con rango ministerial, se ha convertido en la nueva estructura que ha creado el gobierno del Partido Nacional, jefiado por Juan Orlando Hernández, en una dirección general en la cual dicho mecanismo tenemos toda una, da risa verlo desde este momento también porque teníamos una política nacional de la mujer con sus respectivos planes de igualdad de oportunidades, los cuales en este momento no sabemos dónde están, qué está ocurriendo, porque incluso ni siquiera tienen claros sus mandatos y está sin recursos y absolutamente aniquilada en esa supraestructura generada para el desarrollo social, pensando y unificando a la juventud, a la niñez y a las mujeres. Pero en todo esto, las mujeres totalmente invisibilizadas, no somos prioridad para la agenda de gobierno y lamentablemente todos los esfuerzos que venimos construyendo desde los años 90, que puedo considerar que fue también nuestra época de oro, del feminismo, logrando realmente la creación del Instituto Nacional de la Mujer, la creación de la Ley de Igualdad de Oportunidades, lo mismo la Ley contra la Violencia Doméstica, que fue un esfuerzo de las luchas nuestras, no fue un Estado garante de derechos, realmente fue un esfuerzo que hemos desarrollado como mujeres organizadas y que hoy por hoy se nos ha venido abajo. Por otro lado, la aprobación del Decreto Ejecutivo 2744 del 2009, que prohíbe la venta, distribución y uso de la píldora anticonceptiva de emergencia por suponerla abortiva y que fue así como ese gol, ¿verdad?, que metieron en pleno golpe de Estado, aprovechando la coyuntura. La directora de Provida era en ese entonces diputada al Congreso Nacional por el Partido Liberal y metió dicho decreto. Somos el único país en Latinoamérica y si no digo en todas las regiones en las cuales la distribución está penalizada y es por vía decreto. O sea, lo que se han presentado son recursos de amparo, por ejemplo en México creo, ¿verdad? Pero no a ese nivel de crearlo como decreto.
Eso ha implicado un grave riesgo a la vida de las mujeres, sobre todo a las víctimas de violencia sexual, que no cuentan en este momento en el protocolo de atención con la distribución que era a nivel gratuito y estaba garantizado en todo el sistema público de salud. Hemos venido enfrentándonos cotidianamente, 2012 de nuevo, a toda esta discusión, porque siempre estamos levantando la polémica y estamos diciendo es un grave problema de salud y necesitamos dar atención a estas mujeres. Pero ¿qué ocurre? Recientemente en este año hay un diputado a nivel del Partido Nacional, escuchen bien esto, el diputado Antonio Leva Cabrera es un diputado ginecobstetra. Y yo compartía con las compañeras, ni siquiera es que nos hemos sentado a platicar con él, nada en absoluto, solo que él tiene una práctica de más de 20 años en el sistema público de salud y en su práctica privada. Y decía, levantó un proyecto para eliminar este decreto, considerando en principio, dice que este es un derecho de las mujeres. Y lo otro, que ese dictamen que emitieron, esa es una farsa, porque las píldoras anticonceptivas de emergencia no son abortivas. Y luego entramos de nuevo en la polémica, ¿verdad? Hemos estado en la discusión. Si bien nosotras como feministas rescatamos algo bien importante, bueno, nosotras porque somos Visitación Padilla y un diminutivo del Visitación es el Chonas, ¿verdad? Entonces, y hay en el país ya toda una identificación de las chonas como las que protestamos, las que reivindicamos nuestros derechos. Hemos hecho lobby a nivel del Congreso Nacional, hemos hecho también a nivel de todo el conglomerado del movimiento de mujeres feministas, hemos puesto al frente de nuevo el debate y rescatamos aspectos muy positivos del mismo. No nos tocó sola como en otras ocasiones. Hemos podido confrontarnos, este es el diputado, Leva Cabrera, y se enfrentó directamente con el cardenal Rodríguez, cuando le dice, el señor está equivocado. Él podrá saber mucho de su religión, pero yo sé de mi práctica clínica es tal. Y lo que él está hablando es un dogma. Y por ahí contrastamos también los discursos. Es la nueva ministra de Salud, la cual dijo que no se podía pronunciar, porque estaba recién tomando el cargo, pero no se trata de eso, porque también ella tiene una postura religiosa y se cuidan mucho también, porque el peso que tiene la Iglesia en nuestro país es muy grande. Luego también los jóvenes y las jóvenes pronunciándose de que es necesario el uso de las PAE, que es un derecho que les asiste. Entonces nosotras decíamos, se levantó el debate de nuevo, pero sí vimos varios actores sociales también que nos apoyaron, grupo de sociedad civil, Colegio Médico de Honduras, la Asociación de Ginecostetras, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, también alzaron su voz, elaboraron dictámenes, hicieron pronunciamientos. Hemos estado en debate como 2, 3, 4 semanas, en las cuales colocamos el asunto de que la discusión de las PAE es eminentemente científico y le corresponde a la ciencia. Y es un asunto de derechos, que no tiene que ser abordado desde los dogmas religiosos, pero ahí estamos enfrascadas todavía, ¿verdad? Hay una comisión legislativa de salud que va a dictaminar, va a analizar, va a dictaminar y va a aprobar o no el que se presente ese proyecto, ¿verdad? Ese proyecto en el cual podamos acabar con este decreto ejecutivo. Cuando vemos eso, lo vemos reflejado también a nivel de retrocesos en las altas tasas de mortalidad materna y embarazo en adolescentes, por señalar algunos indicadores de salud sexual y reproductiva. Y vemos que lejos de disminuir, van en incremento. Somos del país con las mayores tasas de embarazo en adolescentes. Somos el segundo país en Latinoamérica con una tasa de embarazo en adolescentes de 137 por 1000 nacidos vivos. Y eso es terrible porque por ahí creo que vivimos en sociedades de doble moral. Por un lado, ¿verdad?, el gobierno firmando convenios, firmando leyes, ratificando protocolos, pero realmente solo a nivel de normativa, pero en la práctica no existe nada. Luego vemos que también a nivel de la tasa de mortalidad materna nos estamos enfrentando a una tasa de 108 por 100.000 nacidos vivos. Y las causas de muerte, lo más terrible, son prevenibles todas, y por ahí el aborto inseguro se está convirtiendo en la tercera causa de mortalidad materna, sin que absolutamente nadie haga nada. Simplemente hablar de aborto es estigmatizarnos, es
llamarnos de asesinas, y luego, ¿verdad?, cargado de ese dogma religioso que no nos permite. Nosotras siempre hemos reivindicado, el asunto del aborto lo debatimos las mujeres. No son los curas, no son los pastores, somos las mujeres las que debemos debatir sobre esto. Y mínimamente iniciar el debate, porque hasta este momento, todo como está ocurriendo en este momento acá, no podemos hablar de salud sexual y reproductiva porque lo primero que nos sacan es que es el camino al aborto. Estuvimos debatiendo sobre las píldoras anticonceptivas de emergencia y luego este es el camino para iniciar la aprobación del aborto. Y por ahí también entra en el paquete el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿verdad? Y luego, ¿verdad?, toda esa intolerancia hacia la diversidad sexual como una opción y como un derecho. También estamos enfrentando los altos índices de violencia y femicidios. Se reporta que cada 13 horas están asesinando a una mujer y paulatinamente, año con año, vamos incrementando estas muertes. O sea, lastimosamente pareciera que estuviéramos contando muertas todos los días, pero el recrudecimiento de los femicidios se da también con el golpe de Estado. Y no ha parado, ¿verdad? El año pasado fueron más de 600 mujeres muertas, lo mismo el 2012, y eso coloca a Honduras como el país más peligroso para vivir para las mujeres, por la única condición de ser mujeres. Y según datos del Observatorio de la Violencia, datos que se contrastan con lo que nos dice la Secretaría de Seguridad, porque ocurre que en este momento estamos confrontadas porque hemos venido haciendo un esfuerzo con el Observatorio de la Violencia de más de 10 años, de tener cifras estadísticas, de estar dando un seguimiento, de tener toda una sistematización y una metodología para recoger toda esta problemática de los femicidios, y viene el secretario de Seguridad y dice, se niega a darnos información. Esa información nosotras la necesitábamos desde el Ministerio Público, desde los cuerpos de seguridad, desde medicina forense, de todos los datos, ¿verdad?, de muerte de mujeres. Él se niega a proporcionarla porque estamos desmintiendo las cifras que él está proporcionando. Por un lado nos dice que en Honduras las llamadas de auxilio que recibe la Policía Nacional, el 60% son llamadas de violencia contra las mujeres, de violencia de género. Y sin embargo, a pesar de estas cifras, no están haciendo absolutamente nada para cambiar, para promover educación en derecho, para promover, ¿verdad?, un enfoque de la policía de atención a la violencia contra las mujeres. Por ahí van a ver algunos ejemplos de lo que está ocurriendo en nuestro país. Ya no hay lugares ni públicos ni privados donde podamos sentirnos seguras, porque incluso el sicariato entra a las iglesias y aniquilan a mujeres y no sabemos por qué. De alguna manera también se criminaliza a todos los defensores y defensoras de derechos humanos, y nosotras como organizaciones de mujeres pues estamos levantando campañas, levantando iniciativas. Hoy que conversaba con Soledad le decía, bueno, nosotros también hemos hecho todo un esfuerzo unificado con la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios de denunciar toda esta situación. Sin embargo, no nos escuchan. Hicimos ese ejercicio de los tribunales alternos, donde realmente presentamos 3 casos bien documentados. No hicimos un trabajo a la ligera, fue un trabajo de casi más de un año de documentar expedientes, y donde pudimos constatar la falencia del Estado en términos de que la policía no acudió a dar respuesta ni a defender a una mujer que estaba denunciando la violencia, y eso significó la pérdida de vida para ella. Es así que, de alguna manera, es confrontar estas realidades paralelas. Por un lado, la construcción de una ciudadanía desde las mujeres, el protagonismo que tenemos en la participación social, en la construcción de políticas públicas, pero luego también es este Estado fallido que no da respuesta ante una problemática tan seria, y que él tiene una agenda totalmente diferente. La agenda del gobierno y la apuesta a la seguridad en términos de
del ataque al narcotráfico, al crimen organizado, sin tomar en cuenta las aristas que esto significa para la vida de las mujeres y sobre todo toda esa violencia que se gesta al interior de los hogares, en el ámbito privado, que está siendo totalmente descuidado. Por el otro lado, sí sabemos, sí constatamos día a día la pérdida del Estado laico, la reafirmación de un discurso patriarcal, fundamentalista, ultraconservador, que permea las instituciones del Estado. Y Mireya nos comentaba que asustada porque cada vez que va a reuniones a nivel municipal, a nivel de responsables de direcciones, inician con oraciones cuando somos un Estado laico. Entonces, todas las institucionalidades, no solo la institucionalidad como tal, sino que las personas también que están rectorando secretarías, direcciones generales, impregnadas por un pensamiento mágico religioso que de alguna manera deslegitima también al Estado. Porque entonces yo no le reclamo al Estado porque aplique las políticas, sino que apelo al Dios Todopoderoso, porque Él va a hacer el milagro de que realmente va a acabar la violencia, porque Él así lo quiere, es que estamos viviendo violencia a las mujeres, o porque las mujeres no cumplimos, ¿verdad?, con el mandato que ha sido dado en lo divino religioso, y por eso también somos castigadas. Por ahí un ejemplo de eso, ¿verdad?, de ese Estado laico, cuando el cardenal en plena Semana Santa decía que no seamos fariseos con la píldora del día después. Y luego, enfrentadas a toda esta realidad adversa, también nos encontramos criminalizadas, ¿verdad? Criminalizan la protesta y nos persiguen a defensores y defensoras de derechos humanos, que poniendo en riesgo la vida de estas personas, de nosotras mismas, del movimiento como tal. Nosotras somos personas y somos mujeres que hemos construido movimiento feminista desde una concepción de la paz. Y jamás nosotras hemos hecho una manifestación en la cual hemos apaleado, hemos apedreado, absolutamente jamás hemos hecho eso. Pero sin embargo ustedes pueden ver cómo nos rodearon en esta manifestación frente al Ministerio Público, luego también como al director de Casa Alianza, que había denunciado 2 días antes, denunció al Estado como responsable de la muerte de los jóvenes y niños y niñas que están ocurriendo en este momento, y cómo el Estado perpetúa la impunidad. Y 2 días después de esto ocurre esta paliza que le propinan los policías. Ocurrió ahí un incidente en el que él golpeó una moto de un policía y los compañeros se fueron hacia él y lo golpearon. O sea, no se justifica toda la violencia que ejercieron. Luego viene todo el tema, ¿verdad?, de delegitimación y de acusarlo de que estaba ebrio. A eso nos estamos enfrentando, a la criminalización de la protesta, a que no podemos tener voces divergentes frente a un Estado que tiene orientada toda su política a la lucha contra el narcotráfico, a la venta de nuestro territorio y sobre todo a mantener el status quo. Así de fácil. Y en ese sentido, pues, ¿qué nos queda como feministas? La lucha continua, como ha sido siempre, lucha por nuestras utopías, la construcción de un mundo diferente, con equidad, con justicia social, y bueno, continuamos resistiendo al capitalismo y al patriarcado en la lucha por esa igualdad y esa justicia. Así que gracias.